Bien, vamos a entrar al tiempo de la palabra y vamos a continuar con estos temas que hemos estado viendo los domingos anteriores. Fíjense, hermanos, que es importante. El apóstol Pablo le dijo a los tesalónicas o a los de tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza, para que no se pongan tristes. Entonces la iglesia necesita saber de estos temas porque su confianza crece, su tranquilidad crece. Pudiéramos hablar de otros temas, y por cierto, muy buenos. Hay un sinfín de temas: cómo prosperar en esta vida, por ejemplo, claves, llaves para el éxito. Pero prepara a la gente para vivir en esta tierra bien. O sea, la preparación es para este mundo, para esta tierra momentánea, pues. Y de hecho hay exponentes de estos temas muy buenos. Conozco un pastor que predica absolutamente de temas de superación, cómo hacer negocios, dinero, y habla de todo lo que Dios le ha dado y bendecido. Tiene ranchos, gasolinerías, y creo que por hablar mucho de esto un día le secuestraron a su hijo. Pero en fin, tenemos que ser más bíblicos. El apóstol Pablo dijo que no ignoremos acerca del destino de los que parten de este mundo. Y vamos a continuar, hermanos. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días. Y hace 8 días vimos acerca del Seol o Hades, que viene siendo lo mismo. Hades y Seol es lo mismo. Y ese lugar a donde van las almas de los que parten de este mundo. Dijimos que ese lugar está en el centro de la tierra, allá en las profundidades, más o menos a 7,000 kilómetros de profundidad, donde el calor es de aproximadamente 11,000 grados centígrados. Cristo dijo que estaría en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces, el Seol o el Hades, oiga bien esto, es un lugar de castigo temporal. El Seol o Hades es un lugar de castigo temporal. ¿Por qué temporal? Porque un día todas las almas que están ahí saldrán, ¿verdad? Habrá una resurrección de injustos y será para presentarse delante del gran juez, delante de un gran trono blanco, ser juzgados y ser lanzados a su destino final, que es el lago de fuego o el infierno. Es lo que vimos hace 8 días. Entonces, todos los días siguen cayendo almas al Seol, en ese lugar de tormento temporal. Miren lo que dice Isaías 5:13. Me interesó mucho este texto. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. 14. Por eso
ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Miren cómo el Seol cada día se ensancha, se agranda, porque diariamente, a cada segundo, están yendo almas a ese lugar de tormento temporal. Ya dijimos que Seol no es tumba, El Seol no es la tumba. El Seol, hermanos, es un imperio, es todo un imperio. Y la Biblia dice que es el imperio de la muerte, cuyo rey es Satanás, es el diablo. El Seol es un imperio. Muchas almas, muchos habitantes, pero en alma, están allá sufriendo ahora. Hebreos 2:14 dice, mire lo que dice este texto: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya que los habitantes de esa tierra somos de carne y hueso, dice que entonces Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que hacerse igual a nosotros. Tomó la forma humana, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que en su forma humana pudiera destruir al que tenía al imperio de la muerte. Es decir, que Cristo Jesús, tomando forma de hombre, entonces pudo morir. ¿Para qué? Para cargar en él, para que en la persona de él se pagara el castigo de toda la humanidad. De lo contrario, no podía haber redención para el ser humano. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, nunca hubiera podido morir. Pero él, con su muerte, fíjense, venció a la muerte. Pero sigo leyendo el 2:15 de Hebreos. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a servidumbre. Qué interesante, hermanos, porque miren, en el libro de Oseas, si alguien lo quiere anotar, Oseas 13:14 dice: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Sí le entendieron? Muerte, yo seré tu muerte. Entonces, con la muerte del Salvador, con la muerte del Mesías, se pudo destruir al que tenía el imperio, el dominio, la autoridad sobre la humanidad, matándolos y llevándolos a la condenación. Pero Cristo, con su muerte, le puso fin a la muerte que produce el pecado, pecado que introdució el enemigo en este mundo. Repito, Cristo con su muerte le puso fin, canceló la autoridad, canceló el imperio de la muerte. Y ahora, todos los que no quieran morir simplemente tienen que mirar al sacrificio de Cristo, tal como nosotros. En nosotros el poder de la muerte se canceló. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros, ya lo hemos visto. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque Cristo con su muerte le puso
fin. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la vida y la resurrección. El que en mí cree no morirá eternamente. Entonces se cumple lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Él tuvo que hacerse semejante a los hombres para así morir. Y al morir, pues, salva o trae redención al hombre, a la humanidad que estaba bajo el imperio de la muerte, bajo el imperio de Satanás. Y entonces el hombre ahora puede venir a la vida a través de Cristo Jesús. Satanás pensó que había destruido al autor de la redención. Cuando Satanás vio a Jesús colgado en esa cruz, pensaba él que había obtenido la victoria sobre el Mesías, sobre el único que podía traer redención y liberación a la humanidad. Pero ahí nos damos cuenta que Satanás es un ser, es un ser que no es omnisciente. Satanás no lo sabe todo. Él pensó que matando a Jesús tendría la victoria, tendría, fíjense, en sus manos a toda la humanidad para llevarlos a la condenación. Pero se llevó una gran sorpresa cuando Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Para qué? Para arrebatarle la llave de la muerte y del Hades. ¿A qué fue Jesús al centro de la tierra? Arrebatarle a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Mire, Apocalipsis 1, 17 y 18. Aquí el apóstol Juan está escribiendo estas palabras. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al principio, ¿quién tenía las llaves de la muerte y el Hades? Satanás. Porque a través del pecado todo hombre moría. A través del pecado todo hombre estaba alejado de Dios. Y cuando digo todo hombre me refiero a la raza humana, hombre y mujer. Entonces en un principio Satanás tenía la autoridad, la potestad sobre el género humano. Y a través del pecado Satanás mataba, a través del pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el veneno que mata a la gente es el pecado, el aguijón. Entonces Satanás mataba a la gente a través del pecado, los alejaba de Dios. Él tenía las llaves de la muerte. Y desde luego el del Hades o el del Seol. Porque mataba gente y al Seol. Mataba gente y al Seol. Y nadie le podía poner fin hasta que vino Cristo. Y con su muerte puso fin a la muerte. Y ahora Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo tiene la autoridad para decir: la muerte ha sido cancelada. Ya la muerte no tiene potestad sobre el hombre. Y si muere, muere momentáneamente, pero eso se le llama como un dormir nada más. Porque un día va a resucitar. Y ya el Hades
ya no va a captar las almas de los justos, de aquellos que han tenido fe en Jesús. Ya no. Para los justos se cerró la puerta para el Seol, donde está ese lugar de condenación. Ya no van más los justos allá. Ya Jesús tiene la llave y dice: hey, ya cerré esa puerta que te conducía al Hades o al Seol. Y ahora te he abierto una nueva puerta. Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde está esa puerta? Pero Cristo, pues, de una vez por todas, venció al diablo, el que tenía el imperio de la muerte. Por eso decía que el Seol es un imperio. Millones y millones de almas están ahí. Ahora, fíjense, hermanos, que quiero que no nos confundamos, porque como dijimos hace 8 días, al Seol iban los buenos y los malos. Pero hasta el día de hoy siguen yendo solamente los malos. Como dice el Salmo, la gente que se olvida de Dios, la gente que no toma en cuenta a Dios al morir, va al poder del Seol, va a ese imperio, el imperio de la muerte. Y como dijimos, muerte, separación. Esa gente que va ahí ya está perdida. Ya está bajo el imperio de Satanás por no haber creído en aquel que tiene las llaves para cerrar la puerta de la muerte y la puerta del Hades. Vamos a ver ahora entonces el destino de los justos, el destino de los justos. Salmo 116, 15. Ahora vamos a ver cuál es el proceder de los buenos, de los que hacen el bien. ¿A qué bien me refiero? A aquellos que toman en cuenta a Dios, a aquellos que hacen de Jesús su Salvador personal. Bien, Salmo 116, 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mire qué texto. Esto en la versión Reina Valera. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que a Dios le duele ver morir a sus amados. Aunque van a su presencia, a Dios le duele ver morir a sus hijos. O el Señor se conmueve profundamente cuando mueren sus hijos. O otra versión dice: mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. ¿Por qué? Porque aunque para los hijos de Dios, aunque para los justos el dormir es un sueño, porque el cuerpo pues va a dormir, un día va a resucitar, y aunque su alma vaya a la presencia de Dios, Dios sabe que se quedan seres queridos. Cuando muere un papá, una mamá, se quedan hijos llorando. Cuando muere un hijo, se quedan padres llorando, hermanos, primos, tíos, familiares. Dios siente eso, hermanos. Aunque hablemos con mucha libertad y mucha alegría y alabanza, y hermanos, para mí el morir es ganancia. Miren, Dios siente, porque pues en esta vida, mientras pues haya vida en esta tierra, pues Dios siente el dolor, la tristeza, el vacío que se deja aquí en la tierra. Eso quiere decir el Salmo 116, 15. A Él le duele ver morir a sus hijos. Recordemos, por ejemplo, cuando murió el amigo de Jesús, cuando murió Lázaro. Dice la Biblia que Él le amaba mucho.
Jesús amaba a Lázaro, era un gran amigo. De hecho, Jesús, cuando podía, y ya en su último semestre de vida, él se la pasó la mayor parte de su tiempo en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Eran amigos entrañables. Y cuando él llegó a la casa de Lázaro, pues los familiares, sobre todo las hermanas de Lázaro, demás familiares sanguíneos, vecinos, amistades, ¿verdad?, de más lejos, dice que estaban llorando. Y cuando Jesús vio el lloro de la gente, porque Lázaro había muerto, dice que él también lloró. Fíjese. De hecho, es el texto más corto de la Biblia, Juan 11:35. Y Jesús lloró, se conmovió, le dolió la muerte de su amigo. Y le dijo, él preguntó, ¿dónde le pusieron? Marta dijo, Señor, ya huele mal, ya es de 4 días. Dijo, no te preocupes, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero a Dios le duele pues cuando mueren sus hijos. Él siente, más cuando hay niños que quedan huérfanos. Por eso Dios se convierte en el defensor de los huérfanos. Pero aún, hermanos, en medio de ese dolor, de ese vacío, miren lo que declara la Biblia, Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras seguirán, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, muy feliz, doblemente feliz los que mueren en Cristo Jesús. Miren, esas son las promesas de consuelo para el creyente. ¿Por qué cree que en los velorios pues lloramos, estamos tristes? Pero al fin de cuentas viene el Espíritu Santo y nos fortalece y cantamos y hacemos un servicio de gratitud por la vida que Dios le prestó a nuestro hermano o hermana, y cantamos coritos que hablan acerca del cielo, de la resurrección, de cuando allá se pase lista, que nuestros nombres están escritos con plumas de oro, porque las promesas de la Biblia traen consuelo al creyente, al justo, a los que no se olvidan de Dios. Entonces, hermanos, siguiendo con ese tema, hay pues esta bienaventuranza para los que han muerto y los que mueren ahora en Cristo Jesús. Ahora, ojo acá, antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, que esto nunca se le olvide, antes de que Cristo resucitara de los muertos, antes, como dije, todos iban al Seol, buenos y malos. Los malos iban al lugar de tormento, los buenos al seno de Abraham o al paraíso subterráneo. Han habido 3 paraísos, hermanos: el huerto del Edén, que desapareció con el diluvio, y donde fue expulsado Adán y Eva, ya nadie más entró ahí. El paraíso subterráneo o el seno de Abraham,
a donde iban las almas de los justos, y el paraíso celestial, o llamado también el tercer cielo, donde mora Dios. 3 paraísos había. Pero antes que Jesús resucitara, allí iban los buenos. Allá fueron todos los buenos del Antiguo Testamento, desde Adán, Eva, Abel, Set, y viniendo con toda la lista. Allá fueron, esperando que un día el Mesías fuera a rescatarlos. Por eso el texto que leímos, era Satanás quien tenía las llaves del Hades y de la muerte. Mire, aunque estaban en un lugar de consuelo con Abraham, no dejaba de ser una prisión. Como dice aquella canción, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo una prisión. Y aunque Abraham y todos los justos estaban en descanso allá abajo, era una prisión que el dominio lo tenía Satanás. Porque si Cristo no hubiera muerto y arrebatado las llaves a Satanás, Satanás tenía la facultad de tenerlos cautivos para siempre, por toda la eternidad. Y ahí estaba Abraham, estaba Noé, todos esperando la redención. Allí estaba Job, esperando que su confesión se cumpliera, porque él dijo en medio de su dolor un día: yo sé que mi Redentor vive y un día lo veré, aún en esta mi carne veré al Señor. Y cuando Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra para liberar a los justos, sacarlos de ese lugar, Job dijo con toda seguridad: pero si les dije, mi Redentor vive, yo sé que un día se levantaría del polvo. Entonces, todos iban a ese lugar. Por ejemplo, Lucas 16:22, el pasaje de esos 8 días dice: aconteció que murió el mendigo o Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los justos iban al seno de Abraham, al paraíso subterráneo. Luego en el verso 25 del mismo capítulo está hablando Abraham y le dice al hombre rico, le dice: pero ahora este es consolado aquí, haciendo referencia de Lázaro. El hombre rico Abraham le dice al hombre rico: mira, en la tierra tuviste tus bienes, te la pasaste muy bien, gozaste, te rodeaste de placeres, pero ahora tú eres atormentado ahí y Lázaro es consolado. Entonces vemos, pues, comprobamos que también los buenos iban al Seol, pero en el paraíso, en ese lugar de descanso y de consuelo. En Lucas 23:42 vemos que uno de los malhechores que estaban al lado de Jesús cuando fue crucificado, uno de los malhechores se arrepintió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, giró la cabeza, vio a Jesús y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense, este malhechor tenía conocimiento que Jesús restauraría el reino de Israel. Este malhechor tenía conocimiento que Jesús reinaría por 1000 años aquí en la tierra. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu segunda venida, cuando establezca tu reino, acuérdate de mí. Pero se llevó una sorpresa el malhechor cuando Jesús le dijo: mira, hey, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el seno de Abraham, en el lugar de consuelo. Hoy estarás.
Entonces, este malhechor bajó al paraíso su alma, porque su cuerpo lo bajaron y lo han de ver enterrado por ahí, lo pusieron en una sepultura, pero su alma fue al seno de Abraham. Entonces, allí van pues todas las almas de los buenos también, antes que Cristo resucitara. Ahora, como vengo diciendo, Jesús bajó a esa parte del Seol. ¿Para qué? Para rescatar, para liberar a todas esas almas que esperaban la redención, porque en vida tuvieron fe en el sacrificio de Jesús. Ellos sabían que un día vendría el Mesías a morir por ellos. Pero mientras el Mesías no vendría y no moría, permanecerían allá abajo cautivos. Como sea, estaban cautivos. Pero ellos esperaban la promesa que el Mesías iría por ellos. Y por fin llegó el Mesías. ¿Y qué pasó? Todas esas almas, ¿a dónde creen que los trasladó? Ahora los llevó al cielo, al paraíso celestial, al tercer cielo en específico, al tercer cielo, donde está la morada de Dios. Entonces, Abraham con toda su congregación ya fueron trasladados a la presencia de Dios. ¿Quiénes quedaron en el Seol? Nada más los malos. Y siguen cayendo almas allá. Vamos, Efesios 4, 8 al 10. Miren, Efesios 4, 8 al 10. 8. Por lo cual dice, está hablando de Jesús. El apóstol Pablo hace referencia a Jesús y dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos los llevó al cielo, al tercer cielo, y dio dones a los hombres. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso aquí Pablo le dice a los efesios en el verso 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús pues descendió para traer a todos esos cautivos del seno de Abraham y llevarlos a Cristo. Por eso, todo hijo de Dios que muere en este mundo, en esta tierra, va directo, dígalo conmigo fuerte, ¿a dónde? Diga tercer cielo, al tercer cielo, otra vez, o el paraíso, mejor al paraíso celestial, ¿está bien? Voy a preguntar o voy a decir, todo hijo de Dios que muere, ¿para dónde va? Al paraíso celestial. Ya no precisamos bajar al Seol, donde un día estuvo Abraham con todos los demás santos, ya no. Vamos directo al cielo. ¿Qué va al cielo? Nuestra alma. ¿Dónde va nuestro cuerpo? Al sepulcro. ¿Dónde? Donde sus familiares decidan, ¿verdad? Porque eso ya no lo decidimos nosotros. Y donde haya lugar, porque ya ni lugar hay en los cementerios.
pero cuando partimos de este mundo vamos al paraíso celestial. Ese es el proceder de los justos. Mire el Salmo 48:14. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nos guiará aún más allá de la muerte, hermanos. Con este y muchos otros textos más desbaratamos la doctrina de los testigos de Jehová y la doctrina del séptimo día. ¿Sabe qué dicen ellos? Una vez que la persona muere, acabó todo. Que ya no hay conciencia de nada. Eso enseñan los testigos y los del séptimo día, los que guardan el sábado. Dicen que una persona que después que muere ya entran en un sueño profundo, dice. Y es que en el sueño, dicen ellos, es un estado de inconsciencia. Dicen ellos, es como aquel que se acuesta a dormir a las 10 de la noche y despierta a las 6 y no sabe lo que pasó en las horas intermedias. Bueno, eso es para los que duermen muy bien, pero yo a cada rato estoy ahí despertándome. Pero así dicen los testigos, que el muerto ya nada sabe, ya no siente, ya no habla, no oye nada. ¿Será cierto eso? Miren, ahora sí que sin querer queriendo, el fundador original, el autor intelectual de los testigos de Jehová y los del séptimo día, ¿saben quién fue? Se va a sorprender. Salomón, el hijo de David. ¿Por qué él dijo eso? Mire, vaya a Eclesiastés 9. Y eso es lo que dijo Salomón. Y de ahí no se despegan los testigos y los del séptimo día. Eclesiastés 9:5. Por eso les dije que sin querer queriendo Salomón fue el que, si él no hubiera escrito eso, posiblemente no estarían enseñando esto los testigos. Quizás ni estuviera esa doctrina, o así estuviera, pero no estuvieran enseñando esto en cuanto a la muerte. Miren Eclesiastés 9:5 y 6. Entonces estamos viendo acá que tanto para el malo como para el bueno hay conciencia. Las almas están conscientes del sufrimiento o de la vida eterna, del consuelo eterno. Dijo Salomón, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de él. De ahí basan su doctrina estas sectas para decir que después de muertos ya no hay nada. Pero hermanos, Salomón no tenía la revelación del Nuevo Testamento. Claramente, una y otra vez, Eclesiastés dice lo que vi debajo del sol. Salomón sabía lo que ocurría en este mundo, debajo del sol. Pero Salomón no sabía lo que pasaba arriba del sol, en el cielo o debajo de la tierra.
Porque miren, Eclesiastés ni siquiera está ni a la mitad del Antiguo Testamento. Y la revelación ha venido progresivamente, progresivamente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y llega Jesús, recorre el telón y nos hace ver la vida más allá de la muerte. Jesús nos hace ver que hay más allá de la muerte. Entonces Salomón era experto en todo lo que pasaba debajo del sol, pero él desconocía lo que pasa en el cielo o lo que pasaba en el inframundo, allá en el Seol. Es más, Salomón era experto en botánica. Salomón disertaba sobre los árboles. Él era versado en esto. Te podía hablar desde el cedro del Líbano hasta la hierbita que nace en las paredes. Ahora cuando llueve, por ejemplo. Salomón era experto en botánica, en zoología. Salomón disertaba sobre los animales del campo, sobre las aves, los reptiles, los peces. Él era un poeta, compuso 1005 poemas o canciones, compuso 3000 proverbios. En eso era experto Salomón, pero en lo que pasaba más allá de la muerte él no sabía. Por eso no debemos tomar este pasaje como una declaración única y absoluta en cuanto a los muertos, como dice ahí, ¿no? Salomón sobre mujeres era experto, ¿no? En esos temas sí era experto Salomón, pero más allá de la muerte no, hasta que vino la revelación del Nuevo Testamento. Incluso, hermano, los rabinos, los maestros de la ley desconocían de esto. Nicodemo, Jesús le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. En tu estado natural, en tu estado pecaminoso, tú no puedes entender. Mira, te he hablado de cosas sencillas y no las entiendes. ¿Qué si te hablo de las espirituales? Yo creo que tanto a Salomón como a Nicodemo, a los dos le hubiera dicho Jesús: nazcan de nuevo para que puedan entender, porque el evangelio trajo la revelación de lo que existe más allá de la muerte. Mire, segunda de Timoteo, hermanos, por favor, acompáñenme. A ver, ya les digo que es primera. Ya les digo. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1:10. Dice, miren lo que dice ahí. Ya el evangelio nos revela a dónde van los malos y qué pasa con ellos. ¿Cuál es su destino final? Ya lo vimos. El destino final de los malos es el lago de fuego o el infierno. El destino final de los justos, el cielo, la nueva Jerusalén. Pero miren, 1:10 de 2 de Timoteo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, anuló, venció la muerte y sacó a la luz la vida y la ¿qué? Inmortalidad. Jesús, por medio del evangelio, por medio de sus enseñanzas, sacó a la luz. Ahora todos lo pueden saber, que sacó a la luz la vida y la inmortalidad.
Y Salomón dijo que muriéndose hasta ahí quedaba todo. Él nunca supo que allá abajo van a sufrir. Bueno, hasta que murió él, ¿verdad? ¿A dónde se fue Salomón, hermanos? ¿Salvó o no se salvó? Bueno, se los dejamos de tarea. Ahora él experimenta personalmente si está sufriendo, en caso de que fue al Seol, al lugar de tormento temporal, o está en las glorias celestiales, en caso que se salvó. ¿Usted qué opina? ¿Salvó o no salvó Salomón? Estúdielo allá en Eclesiastés. Pero hasta que apareció Jesús, hasta que vino Jesús, por medio del evangelio, por medio de las buenas noticias que traen vida, ahora sabemos que hay vida más allá de la muerte. Ahora sabemos que el hombre sigue viviendo después de la muerte, pero fue por medio del evangelio. Entonces, hermanos, todo aquel que muere en Cristo Jesús va al cielo. Por eso Pablo dijo: hermanos, es necesario que ustedes no desconozcan esto, para que no se pongan tristes toda la vida, ¿verdad? Como ya vimos, Dios mismo se pone triste cuando uno de sus hijos muere, cuánto más nosotros. Pero él dijo: debe traerles consuelo para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza y sabemos que un día vamos a reconocer a nuestros seres queridos. La pregunta es: ¿vamos a reconocer a nuestros seres queridos que partieron en Cristo? Sí. Dios dijo, Jesús dijo, porque Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios de vivos y no de muertos. Quiere decir que para Dios Abraham vive, aunque ya murió hace como ¿qué? 4,000 años. Para Dios Isaac vive, Jacob vive. Y un día dice que vamos a reconocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a todos los santos del Antiguo Testamento y seguramente también a tus familiares. Esta es la esperanza que nos debe de sostener. Esa es la esperanza que nos debe de mantener con la mirada puesta en Jesús. Porque Jesús quitó la muerte, arrancó la muerte. ¿Cómo? Con su propia muerte. Porque con su muerte tomó nuestro lugar para morir por nuestros pecados. Y entonces de esa manera el Padre otorgarnos el perdón y regalarnos la vida eterna. Entonces, eso de que el que muere nada sabe, ya sabemos que no, porque en el Seol la gente sufre. ¿Recuerda? El hombre rico, padre Abraham: tengo sed, estoy atormentado en esta llama. Hablaba, veía, sentía, tuvo compasión de sus hermanos. Dijo: manda a Lázaro porque tengo 5 hermanos ahí en la casa de mi padre. Miren, el hombre rico prefirió nunca más ver a sus hermanos. Él quiso que nunca llegaran al Seol y que fueran salvos. Él dijo: prefiero no verlos nunca, pero que se salven. Qué interesante, ¿no? Entonces sabemos que los que mueren, su alma tiene conciencia. Dicen los del séptimo día que cuando alguien muere, el alma queda ahí en el cuerpo, ahí queda el cuerpo.
perdón, el alma ahí dentro, ahí en el polvo, esperando el día de la resurrección. ¿Será posible eso? ¿Tendrá base bíblica? Bueno, y tienen sus bases, ¿eh? Tienen sus bases. Pero leímos, creo, hace unas semanas, cuando Raquel murió, al dar a luz, murió porque hubo un trabajo muy fuerte en el parto, cuando nació Benoni o Benjamín. Y dice la Biblia, y al salírsele el alma, murió. Entonces yo me puse a pensar con lo que enseñan los del séptimo día. Ahora que está de moda eso de la cremación y algunos guardan el polvo de su difunto, digo, entonces estará el alma ahí adentro en el polvo, en ese frasco, en esa caja, porque así lo enseñan ellos, que el alma queda en el polvo hasta el día de la resurrección. Pero en el otro domingo, si Dios permite, vamos a ver algunos textos en Apocalipsis, cómo las almas en el cielo cantan. Las almas en el cielo están pidiendo venganza, en el cielo, Lo veremos el próximo domingo.